Wenyun Mapumeu, Volver a la Tierra. En idea y conducción, Enrique, el Indio Coria. Todos los jueves, 16 horas por AM 1010 Onda Latina, con repetición los domingos a las 11 horas. Te esperamos para vivir entrevistas, reflexiones, pueblos originarios, mitos y leyendas. Sintonizanos por AM 1010 Onda Latina y por YouTube o streaming. Wenyun Mapumeu. Bicicletería Bike Shops. Descubrí las mejores promociones en bicicletas, repuestos y accesorios. ¿Sabías que la bicicleta es el transporte más sano, económico y ecológico? Te mantiene en movimiento, cuidas tu salud y además ahorras todos los días. Por eso, este es el momento de tener la tuya. Consulta ahora por los planes de cuotas y llévate tu bici de forma fácil y sin complicaciones. Visítanos en calle 13, esquina 48, General Pico, La Pampa. O comunícate al 2302-307-801. Bicicletería Bike Shops, atendido por su dueño, con la confianza, la atención y el respaldo que necesitas. Subite a la bici, cambia tu forma de moverte y empezá hoy. Bicicletería Bike Shops, tu próxima bicicleta está acá. Bueno, ahí están viendo una imagen de nuestro cerebro, de nuestra mente, de nuestro rostro, de nuestra figura, de lo que es el ser humano, digamos. Dice ayuda mental a distancia. Bueno, en las redes sociales y demás, ¿no? Ayuda mental a distancia. Efectivamente es lo que se logra cuando uno se propone un objetivo. Ayuda mental a distancia. Sí, señor. Con el poder de la mente, con el poder de la palabra, con el poder de la oración, se ha construido el mundo sobre la base de nuestro pensamiento, de nuestro cerebro, de nuestras ideas. Ha habido revoluciones, guerras. Siempre se llegó a la paz a pesar de los sacrificios humanos que lleva la guerra. Aún hoy está pasando eso. Parece que el hombre repite permanentemente, a pesar de los avances de la ciencia, a pesar de las leyes nacionales e internacionales, el hombre sigue cometiendo torpeces, sigue siendo bruto, sigue siendo insaciable el ser humano, ¿no? Pequeño mensaje de hoy para este Wenyun Mapumeu, Volver a la Tierra. Bueno, voy a presentar un tema musical. Yo no soy músico, pero tengo músicos amigos. Tengo Peñi, Lamienes, Huarquenes, Lonco, Ulmenes, Piliancuse, Cacique, que cada uno con su cultura transmite su mensaje y siempre Wenyun Mapumeu, Volver a la Tierra ha sido el reflejo de todas esas culturas. Les recuerdo que hay 17 lenguas milenarias ancestrales y también hay 40 etnias en nuestro país, en la Wulumapu, o República, en la Puelmapu, hoy República Argentina. ¿Buscando respuestas? Conoce al Indio Coria, sanador ancestral y parapsicólogo, experto en el arte de la sanación, según rituales curativos de los antiguos pueblos. En su consulta, él pone todo su conocimiento y experiencia a tu disposición para aliviar dolencias físicas, como así también para liberarte de maleficios que afectan tu bienestar. Con Indio Coria, la consulta es a voluntad, porque lo más importante es tu bienestar. Descubre el poder de la sabiduría ancestral y cómo puede transformar tu vida. No esperes más para encontrar el equilibrio y la paz interior. Comunícate al 116-235-0684 y reserva tu consulta hoy mismo. Indio Coria,
sanación chamánica de los antiguos pueblos. Bueno, ahora voy a aparecer en cámara con un cartelito que dice Hombres y Mujeres por la Paz. Foro Mundial de Mujeres de Iberoamérica. Ahí está. La directora, presidenta es Mirta Praino. Y después dice algo más que tiene que ver con bandera universal. Es una bandera universal, la vamos a volver a mostrar, que justamente componen esta organización internacional, que lucha por la paz, que lucha por la paz, junto a otras instituciones muy importantes que hay en nuestro país y en el mundo. Bueno, ahí está. Decía entonces que voy a presentar un tema musical que me ha enviado mi amigo, mi Ulcantufe, mi Ulcatum. Acá hay una Biblia también, No se crean que no. El tema de las creencias, ¿no? De los mitos, de la leyenda. Bueno, hay una Biblia, a pesar de todo. A pesar de lo que se diga, ¿no? Hay una Biblia. Sí, ¿por qué no? Es un libro que me decía el profesor David Froll, que la Biblia fue escrita por nuestros ancestros, ¿no? Por nuestros ancestros. Decía David Froll, de la iglesia mormona, de los mormones. Bueno, instrumento de viento, este tema que voy a presentar ahora, con el Peñi, de allá del sur, de Plotier, que nos dedica y que quizá lo vamos a implementar para los programas como cortina musical, tanto en radio como en televisión, el Ulcatum, el Trampi, Nahuel. Esto es una pifilca. El Trampi Nahuel tiene muchos instrumentos, muchos. Bueno, esta es una pifilca. Y la vamos a incorporar. Me la voy a poner aquí, que me acompañe. Perdón por el ruido del micrófono. Y esto es una cañita común. El segundo instrumento musical después de la garganta. Muy bien. ¿Qué más hay acá? Bueno, esto es un llamador, se usa en ceremonia, es un cencerro. También está acá, acompañándonos. Y qué mejor, ¿no?, que tener identidad. La música justamente genera una identidad. No tiene nada que ver con el folclore en la música ancestral. Es por otro, lo decía Juan Namuncurá la otra vez, ¿no? No tiene nada que ver con el folclore en la música ancestral milenaria. Entonces, el Trampi Nahuel tiene su piuqué, su corazón lleno de alegría por estar participando. Y también va a presentar su micro musical y va a hacer una transmisión en directo desde Plotier con otros hermanos. Ojalá puedan reunirse para la radio el próximo jueves, o sea, los jueves a las 16 horas por AM 1010 Onda Latina. Pronto voy a tener la visita en los estudios de Pichilandi. Es un músico, es un gestor cultural, Pichilandi, otro gestor cultural.
que ha conservado su energía, su fuerza, su Nehuen, y que me va a visitar en los estudios de la radio, ahí en la calle Sarmiento 1586, donde salgo en vivo, al aire, hace 9 años ya, 9ª temporada. Pichi Landi junto a Gustavo Ojeda. El Conde, le dicen a Gustavo Ojeda, el Conde. Ahora vamos a la música nada menos. Ahí vamos.